Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente en otra oportunidad que tenemos de estudiar y compartir la palabra del Señor. Obviamente, como dice el subtítulo de este podcast, Gracia para el siglo XXI. Y es la aplicación de la palabra de Dios en medio de este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir. La mayoría de nosotros pues venimos desde el siglo XX, ¿verdad? Nacimos en el siglo anterior, pero ya estamos al momento de grabar este episodio, 25 años y medio de este siglo, y que muchas cosas han pasado en la historia humana. Pasan muchas cosas, no todo es malo, como me gusta enfatizar, pasan cosas extraordinarias, maravillosas. Seguimos escuchando los testimonios de esa gracia transformadora del Señor que va cambiando las vidas de las personas que le creen en Cristo como Señor y Salvador. Sus vidas son transformadas, experimentan su gracia, misericordia, la paz, una identidad, encuentran un propósito, encontramos, ¿verdad? Lo que hemos creído, un destino. Sabemos muchas cosas que el Señor nos va revelando a través de su palabra. Pero también, lamentablemente, suceden otras cosas que no nos parecen buenas, porque no lo son, ¿verdad? Hay situaciones que son lamentables y dolorosas que podemos experimentar de una u otra manera, ya sea a nivel individual, familiar, a nivel de pueblo. Me encuentro en este panorama tan hermoso y tranquilo. Este es el patio de la casa de mi hermano mayor. Uno de mis hermanos, vinimos hasta Central Texas, o la parte central del estado de Texas. Yo digo que Texas es como un continente. Este estado es enorme, es bien grande, y tiene muchas ciudades reconocidas como Houston, Austin, San Antonio, entre otros. Y vinimos para sorprenderlo. Llegamos de sorpresa a su casa porque está cumpliendo años en estos días, así que le pido al Señor que le dé muchos años de salud. Y estamos pasando un tiempo familiar y aproveché el panorama para grabar. Se lo dije cuando vi el ambiente, dije, yo voy a sentarme aquí y yo voy a grabar un podcast para ti, para mi gente que estamos en esta comunidad bíblica digital que se llama Grace 21. Y estando aquí iba a decir Florida, que es donde muchas veces he grabado, en Texas, o en Texas, como dicen otros. Recientemente hubo un desastre grandísimo. Apenas le pregunté a mi hermano y a mi cuñada, a su esposa, cuán lejos estábamos nosotros del lugar donde hubo el desastre del río Guadalupe y todo lo que pasó en esa área, con una lluvia sorpresiva, una tormenta que se formó que no tenía salida. La tormenta se quedó en el mismo sitio y depositó una cantidad extraordinaria de lluvia en muy corto tiempo. Y estoy seguro que habrás visto, y cada vez salen noticias con relación a esto, pues porque obviamente le tenía que preguntar, porque estamos en Texas. Sigue lloviendo. Esta mañana estaba lloviendo fuertísimo, estaba relampagueando. Se esperan más sistemas de lluvia, pero en los próximos días tal vez va a haber una calma, y aproveché precisamente porque el sol quiere asomarse. Y esta situación fue triste, fue lamentable, y genera no tan solo este desastre. En diferentes eventos en la vida del ser humano, suceden eventos que vienen y forzan, ¿verdad? Van a forzar un cuestionamiento. Sobre todo aquellos que no tienen muy claro definido el carácter de Dios. Si le creen o no le creen, si lo conocen, cómo lo conocen. Porque cuando sucede algo como lo que pasó, donde muchísima gente se afectó, y estamos tomando el ejemplo más reciente porque tenemos un punto de referencia, pero podríamos hablar de muchos otros ejemplos. Cuando tenemos este tipo de situación donde se pierden la vida de niños, estaban en un centro de retiro cristiano que, según tengo entendido, llevaba como 100 años
lleva 100 años operando, porque no sé si qué va a pasar, si van a seguir o no, porque ahora tiene que haber toda una reconstrucción y una reconsideración. Pero en 100 años nunca había pasado nada de eso. El río estaba en su mismo sitio, ha habido muchísimas lluvias en una centuria, pero esta vez pasó lo que pasó y se pierden estas vidas de niños, de adultos, de personas que estaban encamadas. Y pues la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Mucha gente pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no lo evitó? Si sabemos que Dios es todopoderoso, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no? Creo que la pregunta en cierta manera es justa o es de esperarse del ser humano. En cierta manera también hay que ver que es injusta hacia Dios. Si no lo conocemos e ignoramos las realidades de, por ejemplo, lo doloroso que es el pecado y todo el desajuste que trajo al mundo, estas cosas no debieron haber pasado. Cuando Jehová le dijo a Adán y a Eva cuáles eran las reglas, lo que tenían que hacer, él les dijo, mira, ustedes se van a dedicar a esto, pero no toquen aquello. Y ahí tiene otra pregunta que alguien puede decir, pero entonces, ¿por qué dejó que aquello estuviera allí? Bueno, prueba el punto de la libertad de elección del ser humano. Sé que hay personas que cuestionan esto, de la determinación, si un hombre tiene free will, ¿verdad? Si tiene libre albedrío, voluntad propia. Pero noten, si vamos bien hacia atrás, no sabemos exactamente en qué fecha, porque la fecha es irrelevante, es que sucedió. Lucifer estaba en el cielo, era un ángel creado con gran belleza y poder. ¿Quién le dijo que se rebelara? ¿Quién le dijo que tratara de ser como Dios? ¿Quién lo llenó de orgullo y de prepotencia? Fue él solito. Él determinó y en su determinación arrastró a otros más con él. Adán y Eva tenían, en la muestra de amor de Dios, Dios le da a ellos la opción. Tienen todo esto para hacer. Yo soy su Dios. Yo les suplo. Yo creé todo esto. Los creé a ustedes. Pero no toquen aquello. ¿Qué hicieron? El enemigo vino, los engatusó, los engañó, porque lo que sabe es engañar, dividir, miente, está lleno de pecado. Y es un contraste bien radical. Jesucristo no tiene pecado. El enemigo trae muerte. Jesucristo da vida. Y está siempre esa elección de escoger entre estos dos puntos. Y uno debe ser muy sabio al momento de escoger. El equipo ganador. E irse con Dios, que Dios es eterno, Dios es verdad, Dios es luz, Dios es vida, es salvación. Pues el enemigo entra, los engaña, ellos también se rebelan porque ellos estaban informados, no estaban en desconocimiento. Y entra el pecado al mundo y entonces estamos en un mundo caído por el pecado. Y hay muertes, saben que ya Caín mató a Abel y todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y se manifiestan muchas cosas negativas, de odio, celos, contiendas, divisiones, la muerte física, las enfermedades. Y posiblemente pues, tendríamos que decir que hasta el mundo entero, porque en Romanos dice que el mundo gime, que el mismo planeta le gustaría ser restaurado como estaba antes. Entonces hay terremotos, hay huracanes, hay sequías, hay incendios. Sin hablar de, imagínense, guerras, plagas y todo lo demás. Sucedió lo que sucedió y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Vamos por parte. Mi trabajo no es defender a Dios. Dios se defiende muy bien solito. Pero nosotros somos embajadores y tenemos un mensaje que llevar. Y para aquellos que hacen y se formulan la pregunta de por qué pasó lo que pasó, por qué me pasó lo que me pasó, por qué perdí a un ser querido, por qué no tengo a mi mamá, a mi papá, por qué muere un bebé, son preguntas que Dios no le teme a nuestras preguntas. Yo creo que la preocupación que mucha gente tiene es cuál es la respuesta que Dios le va a dar. Tenemos que empezar por, y bien claro en esto, no culpar a Dios. Nosotros nos buscamos esto fue un golpe autoinfligido. Alguien puede decir, pero es que yo no estaba ahí.
yo no fui que me equivoqué, fue Adán y fue Eva, sí, pero ellos fueron los que empezaron, por ahí fue que entró. Y así como el pecado entró por un hombre, que lo dice también en las cartas de Romanos, el pecado entró por un hombre, la salvación entró por un hombre. O sea, el Hijo de Dios se hizo hombre, en forma de siervo, y vino a cumplir una misión de rescate de los pecadores, y entregó su vida en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese punto de recordar la salvación y lo que Dios hizo en favor de nosotros es el que no debemos olvidar antes de cuestionar que dónde estaba Dios cuando pasó tal o cual cosa. La respuesta a esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios cuando se sufre? Que es otra manera que se puede plantear lo que estamos presentando en este podcast de este día. Tenemos que tener, no olvidemos eso, no olvidemos algunos puntos fundamentales para no desviarnos y caer tal vez en una blasfemia, en un cuestionamiento a Dios. Hay quien se aleja de Dios y no quiere saber de Él. Pero cada caso hay que ver su contexto, qué fue lo que sucedió. Entonces podríamos tal vez entender por qué una persona se siente como se siente o por qué reacciona como reacciona. Pero no olvidemos que Dios es amor, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que Él envió a su único hijo que no pecó a morir por los pecadores, para rescatar a los pecadores, o sea, a ti y a mí, y que en Él tenemos reconciliación, justificación, salvación, perdón de pecados, vida eterna, redención, adopción, ciudadanía celestial y todas las cosas maravillosas y toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir adentrándonos un poco más en este planteamiento que estamos haciendo para este podcast que sé que es serio y no será la última vez que alguien haga el cuestionamiento. ¿Por qué? Bueno, porque van a pasar más cosas en el futuro. Vendrán más lluvias en algún lugar en el futuro. Habrá un terremoto fuerte en algún lugar. A alguien se le diagnosticará alguna enfermedad que atenta contra su vida. Habrán accidentes automovilísticos, un accidente aéreo, una guerra. Todas esas situaciones tan adversas y tan difíciles de asimilar van a seguir sucediendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes en la identidad que tenemos en Él, pero sobre todo si conocemos a Dios y vamos conociendo a Dios, de este lado no lo vamos a conocer completamente porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Su obrar es profundo y realmente hay que admitir, muchas veces misterioso. Pero culparle a Él de todo lo malo que está pasando en el mundo y de los actos criminales y violentos. El pecado está ahí, Satanás está ahí, fue un golpe autoinfligido, esto no debe haber pasado, pero pasó, pero eventualmente todo se va a arreglar. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 33. Tú lo has leído anteriormente, si no, pues aquellos que se están uniendo a nosotros y tal vez no son muy diestros en la palabra de Dios, porque recién llegaron, bienvenidos, y de eso se trata este podcast, para aprender de la palabra de Dios. Y en algunos casos vamos a enfrentar los asuntos que son temas delicados. No pretendo saberlo todo, pero tú y yo vamos de la mano de la palabra de Dios y de Dios para tratar de entender cosas que son duras y nos chocan. Ok, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado. Jesús está ministrándole a sus discípulos. Él vino a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él está hablando, y le habló muchas cosas en Mateo 24, habló muchas cosas que son del futuro, de la escatología, de una época, la peor época que viene para la humanidad, que ya la conocemos como la tribulación. Pero él le dice esto, le advierte, el Señor no oculta cosas que son esenciales que Él quiere que tú y yo sepamos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él le dijo muchas cosas, Él les ministró muchas verdades. Le hizo advertencia, le habló de bendiciones, pero también le habló de los peligros, de los riesgos, de seguirlo a Él. Y aquí tenemos otra situación difícil.
para mucha gente poder asimilar. Si una persona le está sirviendo al Señor, si una persona ha decidido seguir a Cristo, servirle, llevar su palabra a los confines de la tierra, y de momento allá pierde la vida, le ejecutan o lo meten preso o algo por ser un creyente, fiel siervo del Señor, hay gente que se pregunta, pero ¿por qué no lo cuidó? ¿Por qué no lo protegió? Pero es que mire cómo termina la vida prácticamente casi todos los apóstoles. Los mataron. El caso de Pablo, que aunque el Señor lo liberó de muchos peligros muchas veces, llegó un momento en que fue ejecutado. Eso pasa, que es como una contradicción, que el Señor se supone que me proteja, que yo esté blindado de cosas, que a mí no me va a pasar nada. Yo escucho a tanta gente diciendo frases como, a mí no hay diablo que me tumbe, el Señor me va a proteger de todo peligro. Y cuando no sucede eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo yo proceso eso en mi mente sin que se sacuda o se afecte mi fe y confianza en el Señor? Ahí es que está la parte difícil de esto, en la que nosotros estamos. Pero la respuesta está precisamente en el Señor y en su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y como él mismo dijo, yo te voy a dar una paz, no como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que depende, de verdad, está sujeto, más bien, este es el término que debo utilizar correctamente, sujeto a la fe y confianza que nosotros le tenemos al Señor y conociendo sus promesas y su esperanza. Y si pasa algo malo, hemos sido advertidos, sí, nos pasan cosas, nos pueden pasar cosas dolorosas y tal vez momentáneamente puede que nuestra base, no la base, porque el fundamento de nosotros es Cristo, pero nuestra fe, nuestra cosmovisión bíblica y cristocéntrica, que debe ser así siempre, se sacude. Una corta turbulencia y después se estabiliza cuando pensamos que hemos sido advertidos de antemano de ciertas cosas para ver que las cosas son como son. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, que vive precisamente acá en Estados Unidos, y dice, it is what it is. Las cosas son como son. Y no son como uno a veces se las espera o se las imagina. Pero recordemos, como dije hace un rato atrás, Dios es amor, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, el pecado entró al mundo, es una realidad dolorosa. Todo eso lo tengamos en mente en lo que vamos navegando este mar del día de hoy, del tema que estamos tocando, de dónde estaba Dios o dónde está Dios cuando se sufre. En el mundo tendréis aflicción. El Señor lo dijo. Vamos a buscar, y ustedes saben que me gusta considerar qué significan los términos. Yo escribo aflicción aquí en mi búsqueda y dice, esta respuesta que sale de inmediato no ayuda mucho. Efecto de afligir o afligirse no me ayuda en la definición. Vamos a buscar donde dice cuál es el significado de aflicción. Vamos a ver. En esta página de internet dice aquí, es una reacción a una pérdida de alguien o algo importante. Con mucha frecuencia es una emoción infeliz, o sea que carece de felicidad, y dolorosa. Pero aquí dice también cuál es el significado en términos más bien bíblicos de esta palabra que estamos considerando en este instante, que es aflicción. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Se trata de un estado temporal. Esa palabra me llama mucho la atención porque temporal no significa permanente. Ahora, eso me hace pensar en el lago de fuego. Ese castigo, eso es eterno, ¿sabes? Eso es un buen tema para otro día que vamos a considerar, lo que es la realidad del lago de fuego. Que mucha gente dice, pero ¿cómo un Dios amoroso va a mandar a gente a sufrir eternamente un lago de fuego? Bueno, lo dice la Escritura, y Dios, mientras la gente siga peleando, que Dios como que ellos lo pueden moldear o lo pueden definir a su manera,
No entienden que Dios es el creador de todo. O sea, Él es el dueño de todo. El juez, el que dictamina. Nosotros estamos pagando las consecuencias de una rebelión. Por eso el pecado está y pasan cosas adversas. Muy bien. Dice, se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución para ese sentimiento. Y dice, en la Biblia aparece este concepto en varias ocasiones. Se puede corresponder con las palabras hebreas sará o sar, que es aflicción, aprietos, angustia o escasez. La confianza y la esperanza en el mensaje divino y virtudes como la sencillez se presentan como formas de combatir la aflicción. ¿Se puede combatir la aflicción? Seguro que sí. Él dice, y regreso otra vez a Juan, el capítulo 16, el versículo 33, en el mundo, o sea, ¿dónde estamos? En el planeta Tierra, ¿verdad? Tendréis aflicción, vamos a tener apuros, aprietos, dificultades. Ya mismo vamos a ir al capítulo 5 de Romanos. Pero no he terminado de leer este versículo. Dice, pero confiad. Y confiar es creerle a Dios, confiar en Él, tomarle en su palabra, descansar en Él, esperar en Él. De eso es que se trata. Confiar. Cuando usted confía, ahora mismo yo estoy ejerciendo la confianza de una manera indirecta, porque yo estoy en esta silla. Yo espero que esta silla no se le salgan todos los tornillos de golpe y yo caiga al suelo delante de ustedes y ustedes empiecen a reírse de mí, que lo pueden hacer. A mí me han pasado cosas bien graciosas cuando estoy preparando algunos de los videos y otras cosas que no salieron grabadas, cuando uno quiere llevar a cabo este tipo de esfuerzo con mucho amor y mucho cariño. Pero me pasan cosas. Yo creo que tengo cierto sentido del humor y trato de manejar las cosas buscando el lado amable de los asuntos, pero no siempre tengo la fuerza para hacerlo. Por cosas que le pueden pasar a uno que ejercen tristeza, dolor, frustración, confusión. Estoy seguro que a ti también te ha sucedido y no dejamos de ser creyentes. Y Dios sigue siendo amor y Dios no nos ha dejado de amar. Pero nos pasan cosas, ¿verdad? Nos pasan cosas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vamos a tener persecución. Y vamos a tener momentos muy serenos en nuestras vidas. Y va a haber estabilidad tal vez financiera, matrimonial, crianza de hijos, relaciones personales. Pero todo eso que yo acabo de mencionar, por diversas circunstancias, viviendo en un mundo caído por el pecado, puede cambiar muy fuertemente y puede obviamente forzar a una persona a preguntarse, pero Señor, como dicen algunas personas, como así se dirigen al Señor, ¿verdad? Pero papá, ¿dónde tú estabas? ¿Qué pasó? ¿Me fallaste? ¿Dónde tú estabas? Recuerden lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? Eso está en 2 Corintios, el capítulo entre el 11 y el 12. Lo puedo buscar, pero voy a citarlo ahora para seguir con otras cosas que tenía en mente. Y tenía un aguijón, algo le estaba molestando físicamente. Y él le pidió, y él lo dijo 3 veces, fue específico, 3 veces. Le pedí al Señor le pedí al Señor que me lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta celestial, divina, de parte de Jesucristo, glorificado y resucitado? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero, ¿quién no quiere que un problema pase rápido? Todos queremos. Si un doctor me da un diagnóstico hoy de algo que me va a causar mucho inconveniente y mucha limitación física, se me pierde la calidad de vida, pues seguro que le quiero pedir al Señor que resuelva eso ya, que quita esto de mí, pero a veces toma tiempo y a veces la respuesta que queremos positiva no se da nunca. Y ahí yo no está yo mirar a Dios cuestionándolo. Yo creo que el mejor ejercicio viene si yo me detengo a ver por qué yo estoy reaccionando como estoy reaccionando. Pero me tengo que meter a la escritura, porque si no voy a estar tratando de adivinar, especular, más o menos llegar a mis propias conclusiones, y ahí hay un riesgo bien grande de que estemos completamente equivocados en nuestra manera que estamos analizando la situación que estamos enfrentando. Y ahí es que puede venir una tergiversación de la manera que nosotros
vemos a Dios, cómo nos relacionamos con Él y cómo reaccionamos a las vicisitudes y problemas, que la Biblia tiene otros nombres para esto. Vamos al capítulo 5, como te dije, de Romanos. Y vamos al capítulo 5 de Romanos, el versículo 1, empieza con algo positivo, después va a otras cosas que son reales, que tú y yo no debemos ignorar. Hago un alto aquí en lo que tú vas buscando la porción bíblica. Y a Jesús, el Hijo de Dios, cuando ministró en la tierra y vivió 33 años, ¿cómo le fue? Al Hijo de Dios. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios mismo, en forma de humana, en forma de siervo. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien todo el tiempo? ¿Fue cuidado y protegido todo el tiempo? ¿No padeció? Aunque no tenemos toda la historia de la vida de Jesucristo, sí sabemos lo que pasó en 3 años y esos años que estuvo preparando a los apóstoles, y luego llegó el momento climático de su misión de rescate. Lo cuestionaron, lo persiguieron, lo querían matar, lo mataron. Sí. Padeció. No tenía prácticamente, dice una porción de la escritura, donde poner su cabeza. No tenía casa, creo, es verdad. Eso es lo que uno deduce por la escritura. Pero yo me pregunto, ¿por qué me pasa lo que me pasa a mí? Pero mira lo que le pasó a Jesús. Y Satanás no se le fue detrás. No lo estuvo hostigando en el desierto. Lo sabemos por la escritura que así es. Tengamos todo esto en contexto y eso nos va a ayudar a ir ecualizando nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión bíblica y cristocéntrica, para poder entender, es verdad que no es fácil aceptar muchas de las cosas que vemos o que nos pueden suceder. Esa es la realidad. Y vamos delante del Señor y humildemente, pero sinceramente, y obviamente respetándolo, recordando que Él es nuestro Padre y dueño, y le decimos, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Señor, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Recuerdan lo que pasó con las hermanas de Lázaro? Si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Le preguntaron. Y él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Lázaro fue resucitado. Sabemos que después del tiempo volvió a morir. pero de una muestra a ellas y a todos los que estuvieron ahí presentes como testigos, pero también nos llega a nosotros esa porción de la Escritura, para recordar que ese es el mismo Señor a quien le servimos y que nos rescató, que murió por nosotros en la cruz, que fue maltratado, ofendido, golpeado, se le blasfemó, palabras de terrible herejía hacia su persona. Pero vamos a seguir como te dije, no tengo que defender a Dios, Él se defiende solo. Pero como somos representantes de Él, hablamos y meditamos estas cosas por si alguien, este episodio, tal vez le sirva a alguien que tú conoces o a ti mismo. Si tú has tenido estos cuestionamientos, pero tenemos que tener el mayor contexto posible, porque si no es muy fácil llegar a una frustración tan profunda que nos aleje de todo lo que tenga que ver con Dios. La iglesia es lo primero que se va. La gente deja de ir a la iglesia. Después, no leen la Biblia, no se ora, ya no se quiere hablar de Él ni meditar, porque yo tengo coraje con Dios. Tengo coraje con Dios por esto y por lo otro, ¿verdad? Que ha sucedido. Esto también se lo he dicho a algunas personas que entiendo su frustración y coraje e indignación. Se decepcionaron. Le digo, ve delante de Dios con todo lo que tú tienes. Sé sincero, pero después dale el turno porque Él va a hablar. Él te va a dejar saber. ¿Y cuál es el aguante que tiene Dios a nuestros cuestionamientos y preguntas? Él te va a enseñar las manos, te va a decir, este es el aguante que yo tengo. Te va a enseñar sus heridas, va a decir, tírame con todo lo que tú tienes, este es el aguante que yo tengo. Y no hay nada que tú hagas que Dios te deje de amar. En este segundo, Dios te está amando con toda su fuerza y todo su ser a ti y a mí en este preciso instante. Eso no cambia. Y cuando uno piensa en eso, pues ya todo lo demás va cayendo en su sitio.
Y un día todo esto va a cesar, todo este dolor, toda esta frustración, toda esta tristeza. Esto no se va a quedar permanente, esto tiene su día, pero en lo que llegue ese día, experimentaremos cosas complejas y difíciles para nosotros. Y comienza el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ves cómo la palabra paz se repite en varias instancias en la Escritura? Y paz es como la ausencia de un conflicto y también tiene serenidad, estabilidad. Y el Señor porque Él sabe de qué lado estamos de la vida o de qué lado del cielo estamos, como dicen algunas personas, sabe que nosotros hay mucha inquietud y tenemos inquietud mental de nuestro ser profundo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y el Señor está todo el tiempo diciendo que Él es nuestra paz y que en Él hallamos paz. Y esa paz nos va a ayudar a pensar correctamente, a ver la vida como debe ser y a no salirnos de nuestra base para seguir funcionando, ser efectivos, siervos del Señor, embajadores, y así poder, con el testimonio que mostramos de nuestra vida, otros se sientan atraídos a lo que nosotros tenemos en este momento, que lo recibimos por gracia, esta salvación, y así entonces se abre una puerta de oportunidad para llevar el mensaje de salvación a otros. A veces, precisamente eventos adversos son los que abren la puerta para esto, para poder ministrar, para poder evangelizar, pero también nos ayuda a nosotros a reflexionar cuán profunda es nuestra fe en el Señor. Justificados pues por la fe, porque la salvación no es por obras, como dice Efesios capítulo 2, justificados es declarados justos delante de Dios. El juez nos declara justos, por ende no ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la clave de todo, es el Señor Jesucristo. Es el eje donde todo va a caer en su lugar y donde todo se sujeta a Él. Por quien, refiriéndose a Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, o debemos estar firmes en la gracia del Señor, en su mensaje, en su realidad, en lo que somos ahora en Cristo, en esta nueva maravillosa identidad como nuevas criaturas en Cristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque para nosotros nuestro porvenir es un porvenir extraordinario y maravilloso, pero todo a su debido tiempo, pero todo se va a cumplir porque escrito está, y Dios cumple todas sus promesas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Aquí viene un listado interesante que parece una contradicción, porque por alguna razón a algunas personas se les predica que el cristiano, ya cuando está en los caminos, todo camino va a ser derecho, todos los días serán soleados, no van a haber piedras en el camino, no vas a tener problemas. Tus finanzas se arreglan, tu salud se arregla, tu matrimonio se arregla. ¿Y qué pasa cuando nada de eso está presente, pero uno es creyente? Y el matrimonio pasa por una turbulencia, a veces hasta termina lamentablemente en divorcio. Cuando las finanzas cambian, la economía es bien variable. ¿Y qué sucede cuando la salud no está ahí? O cuando te anuncian la partida de un ser querido. ¿Qué hacemos con eso? Ahí choca. Si a mí me están diciendo que a mí no me debe pasar nada malo y pasa algo malo, ¿por qué muchas veces tenemos frustración? La frustración viene por la expectativa. Y si la expectativa estaba mal colocada, viene la decepción. Me decepcioné. Pero rápido, automáticamente, ¿qué estoy buscando? Tengo que buscar un villano. Tengo que culpar a alguien de esto. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y culpó a la mujer y culpó a Dios. Pero él se quedó en el medio como si nada. Soy una víctima inocente de las circunstancias. No. Tenemos que ser bien sinceros con estas cosas, son bien delicadas. Por eso yo quiero que tú y yo meditemos en esto. En este episodio y en otros sucederá lo mismo. Y aquellas personas que comencé hablando de la tragedia que hubo en Texas, oremos por las familias que perdieron seres queridos. Oremos por aquellos que son los que se lanzan a rescatar estos cuerpos
que tienen esa imagen en el estado en que lo encuentran y tienen que tener esa imagen y vivir con ella, que puede causarle trauma. Estas personas después tienen que pasar por unos procesos de terapia para recuperar, pero ese es su trabajo. Pero imagínense, es duro, es bien duro. Algunas personas perdieron, prácticamente se fue una familia casi completa. Y yo sé que lo más que pega es el aspecto de los niños. Lo sé, a mí me pasa y estoy seguro que a ti te pasa. Pero un día nada, todo esto va a pasar. Pero es bueno meditar en esto. No le tengamos miedo a este asunto. Dios no, como te dije, no le teme a nuestros cuestionamientos. Nosotros lo que tenemos que estar listos a las respuestas que Él nos dé. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia hasta... Por eso es que hace sentido también la porción de Romanos capítulo 8, donde dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todo ayuda bien. Si nosotros estamos pendientes espiritualmente, viendo la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vivencia, sacamos una escuela, un aprendizaje. Y eso nos ayuda también, si tenemos esa actitud, a alejarnos de un posible cuestionamiento hacia Dios y un cambio de nuestra manera de verlo a Él, y que nos puede llevar a un camino de alejarnos de Dios, de un endurecimiento de nuestro corazón. No por culpa de Él, es que en la reacción yo tengo que buscar a quién culpar de lo que me pasó. Porque no quiero tener problemas, yo quiero que todo fluya bien. Y quiero vivir X cantidad de años y quiero lograr ciertas cosas, pero no siempre sucede así. Y cuando nosotros le pertenecemos al Señor, pues hay mucha instrucción de nosotros de cómo debemos vivir como cristianos, pero también el Señor nos dice, mira, acaba de decir aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, busquemos esa. Está la gran tribulación, está la tribulación que es el día de Jehová, pero yo quisiera que busquemos el significado bíblico. Y como me gusta saber de los términos, ¿verdad? Pero que tú también tengas esa curiosidad, porque a veces leemos palabras, pero no sabemos exactamente de qué se tratan. Y dice aquí en la búsqueda que hice en Google, en el contexto bíblico, tribulación se refiere a momentos de dificultad, sufrimiento o angustia. Esa palabra también es fuerte, o angustia, que pueden experimentar los creyentes. Los creyentes, mira que eso es bueno que lo aclare, ¿verdad? Para que quede claro, valga la redundancia, de que a los creyentes también nos pasan cosas, ¿verdad? Nos pasan cosas que, no sé, hay quien le gusta predicar que todo sea positivo. Ese positivismo cristianizado choca cuando surge una adversidad. ¿Y qué sucede con esta persona que estaba ultra positiva? Frustración. Es correcto tener fe, pero seamos reales. Nuestro Dios es un Dios de la verdad. Él es la verdad. Pues aceptemos las cosas como son. Y vuelvo y aclaro, no todo es malo, nos pasan cosas maravillosas en la vida. El mero hecho de que sabemos que Dios está con nosotros estamos en Él, y que nada nos puede separar de su amor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los peligros, ni la vida, ni la muerte nos puede separar de Dios. Eso nos da una fuerza y una estabilidad y una confianza extraordinaria para enfrentar lo que venga. No nos tiene que parecer simpático lo que experimentamos. Si es malo, pero estas realidades no hay quien las cambie, porque son reales, que el Señor nos está hablando cosas que Él quiere que tú y yo sepamos. Dice, ya sea por causas, ¿verdad?, que pueden experimentar los creyentes, ya sea por causas externas, como persecución o pruebas internas de fe. La tribulación puede ser individual o colectiva, y a menudo se considera una oportunidad para crecer en la fe y depender más de Dios. Amén. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero después del versículo 3, porque dice que produce paciencia. ¿Y qué hace la paciencia? Esperar. Eso me recuerda a mi amado nieto, que él sabe que hay que tener paciencia y aplicarla, pero también hay que tener longanimidad. Voy a aprovechar
para dar el significado otra vez de longanimidad para aquellos que no saben de qué se trata. Vamos a buscar qué significa la palabra longanimidad en la Biblia. En la Biblia, la longanimidad, porque es parte del fruto del Espíritu que está en Gálatas, el capítulo 5. En la Biblia, la longanimidad o paciencia prolongada. Por eso la palabra paciencia y longanimidad están cogiditas de la mano, porque se parecen bastante. Se refiere a la cualidad de ser paciente y perseverante, especialmente ante la adversidad o las provocaciones, sin perder la esperanza o la fe. Importante punto. Es la capacidad de soportar las dificultades con fortaleza y serenidad, mostrando compasión y perdón. También implica la disposición a esperar el tiempo de Dios y a no reaccionar impulsivamente ante situaciones difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la paciencia, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, ¿verdad? Y la prueba esperanza. En medio de las dificultades que podemos enfrentar tú y yo, es un terreno fértil para uno ejercer nuestra confianza en el Señor y esperar en Él, ¿verdad? Como decimos en la iglesia, y yo comparto con otras personas, orando, confiando y esperando. Orándole a Dios, confiando en Dios, esperando en Dios. Y si nos vemos en un momento de angustia y de profunda desesperación y dolor, vayamos al Señor. Que nuestra reacción primera no sea pelear con Él y escondernos de Él y enojarnos con Él y hacerle así con el puño, ¿verdad? Hacia el cielo de coraje. Bueno, pues a mucha gente le ha sucedido, pero no tenemos que llegar a eso. Si tenemos todo esto para meditar y reflexionar y refugiarnos en el Señor, que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, ¿verdad? El que va a la sombra del Altísimo va a morar en la sombra del Omnipotente. Lo que está diciendo este versículo y muchos otros más es que nuestro refugio es Dios. Él es nuestro socorro en las tribulaciones. Pero no es un tiempo que se pierde, es un tiempo de una gran escuela cuando estamos pasando una adversidad, que es otro término que también está en la Escritura. Así que la prueba, ¿verdad? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esperamos en el Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si vamos al capítulo 8, ya que estamos en Romanos, vamos al capítulo 8, el versículo 18, que era uno de los versículos favoritos de mi amada esposa, que ya está con el Señor. A uno le pasan cosas por la mente. Y yo dije, bueno, mi esposa se fue con otro hombre. Sí, con Jesucristo el Señor. Y yo no tengo problema con eso. Y lo digo con mucho respeto. Pero ella está con el Señor. Después que pasó lo que pasó. Y está siendo cuidada, como todos los que se nos han adelantado, que han creído en Cristo, así que ellos están bien. Nosotros tenemos que lidiar con todas estas cosas de este lado de la vida. Pero el Señor nos ha arrojado luz poderosa a través de su palabra para que confiemos en Él. Como leímos al principio, confiad, para que en mí tengan confianza. Y vayamos al Señor, como dice el famoso capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 y 7, ¿verdad? Que por nada estemos afanosos y traigamos todo delante del Señor siendo agradecidos, pero vayamos con súplica, con ruegos, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, o sea, protegerá, tendrá cuidado, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está ese nombre otra vez. La clave es Cristo. Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Dios como Padre tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo 18, te dije de Romanos 8. Pues tengo por cierto, así que está totalmente convencido el apóstol que recibió esta palabra de Cristo glorificado y resucitado. Él no se inventó nada de esto, ni siquiera los apóstoles le dieron este mensaje, fue directamente de nuestro Salvador. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y la tenían porque había gran persecución,
pero podemos tener este texto y aplicarlo hoy al siglo XXI dentro de la gracia de Dios. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es cierto y esperamos confiadamente en el Señor. Los asuntos irán complicándose, ya sabemos que en Timoteo dice que los hombres malos irán de mal en peor, algunos apostatarán de la fe, seguiremos escuchando situaciones adversas políticamente, económicamente, moral y espiritualmente, porque estamos en una guerra. Y recuerden que la mano siniestra del enemigo se mueve en tantas cosas. Él es el Dios de este siglo, él domina aquí porque el Señor se lo permite. Él no es que le usurpó poder a Dios, o está engañando a Dios, o se está saliendo con la suya. No, el Señor lo permitió como una consecuencia obvia de la rebelión que hubo en el Edén. Lo que sorprende grandemente es que donde abunda el pecado, y mire que abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Que Dios, a pesar de todo lo que vemos que sucede y podemos experimentar, Dios sigue yendo en pos del hombre y la mujer en el mundo para llevarle un mensaje de salvación, porque Él no quiere que nadie muera, ¿verdad? En el sentido espiritual. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde nosotros entramos en juego como embajadores, soldados evangelistas, y llevamos el mensaje del evangelio de salvación. Vamos a encontrarnos con situaciones de personas que están pasando la difícil o tuvieron una situación adversa, dura, complicada, dolorosa en sus vidas, que ese corazón está bastante duro para recibir el mensaje, pero confiemos que cuando estamos ministrando, el Espíritu de Dios está ahí en medio de eso, de esa interacción, ¿verdad? Porque al Señor le interesa mucho esa vida, como le interesó la tuya y le interesa la mía también. Está llevando su luz de la verdad para que escapemos de la esclavitud del pecado y escapemos del lazo del enemigo. Y las situaciones difíciles y que la gente se hace cuestionamientos y los vas a escuchar, no quieren saber de Dios. Mucha gente no quiere saber de Dios. Pero cuando pasa algo malo, dice, ¿y dónde estaba tu Dios? ¿Y qué Dios es este que permite tal o cual cosa? Pero si no le conocen, ¿cómo van a poder entenderlo o comprender las circunstancias si ellos ni siquiera le conocen? Entonces es muy fácil especular y culpar a Dios y decir, Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es injusto, Dios me falló, Dios me decepcionó, yo no quiero saber de Dios. Así es fácil llegar a eso. Así que es una pena que no tengo la cámara heavy, porque digo heavy, es la cámara grande que yo utilizo. Ahora mismo aquí, mi cuñada y mi hermano tienen un alimentador de los zumbadores y está uno por aquí volando alrededor mío. Y yo veo eso, y perdona que haga esta breve interrupción, pero lo voy a enlazar con lo que estamos meditando. Y te lo he dicho en otras ocasiones. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti y de mí. Si tú eres de los que estás experimentando un momento de profunda confusión y de dolor por algo que te pasó, y tu fe ha sido sacudida, o tus ojos no están viendo a Dios de la manera correcta y lo estás viendo tergiversado, como un Dios abusivo, o que abandona, o que miente. O sea, hay personas que dicen, Dios me engañó. No te tires por ese camino. Dios es amor, Dios es proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, es nuestro Dios, es nuestro Padre. No está obligado a remover todas las piedras del camino de nuestra vida. No. Y me parece que, aunque parece una contradicción, en mi análisis, estoy hablando de mi análisis en mi vida, de lo que yo he visto hasta este instante, creo que he aprendido más
de los asuntos de Dios y ha crecido más mi fe por, por pasar momentos adversos que cuando las situaciones están serenas, como está ahora mismo el agua en esta piscina o alberca, como le dicen en otros países. No, a veces hay turbulencia y hay días que bueno, el sol está saliendo ahora, pero en los días que llevo aquí, pues el sol no estaba saliendo. No siempre va a haber tormenta, no siempre van a haber truenos y rayos, a veces va a haber serenidad. Pero podemos confiar en el Señor en medio de la prueba, la tribulación, la aflicción, el dolor, la tristeza. Pero evitemos a toda costa que nuestra percepción o nuestra fe y confianza o cómo conocemos al Señor hasta este momento que lo estamos conociendo a través de esa escritura. Si queremos saber de Dios, si Dios dice, y lo dice en su palabra, en Efesios, Pablo escribe y dice, sed imitadores de Dios. ¿Cómo yo voy a imitar a alguien que no conozco? Pues vamos a meternos en la escritura, vamos a conocerle, y así lo podemos imitar. Imitar en el sentido que Él quiere que lo imitemos. No, obviamente nosotros no somos Dios, pero vemos su gracia para que nosotros seamos gente de gracia. Vemos su misericordia para nosotros dar misericordia. Es un Dios que perdona para que nosotros perdonemos. Es un Dios muy paciente y tiene una longanimidad extraordinaria para que nosotros podamos experimentar y poner en práctica la paciencia y la longanimidad. En ese sentido podemos imitar a Dios. Pero si yo no le conozco, es más fácil cuestionarlo, es más fácil pelear, enojarse con Él. No caigamos en eso. Quise sacar este rato, obviamente porque el clima me lo permite, para realmente pues meditar en asuntos que yo sé que están corriendo por la mente de mucha gente. Por ejemplo, lo que pasó lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, que han muerto tantas personas y hay muchos aspectos políticos en esto, pero obviamente sucedió algo el 7 de octubre del 2023 y eso ha traído una serie de secuelas donde han muerto muchísimas personas. Todo esto es confuso, las guerras son terribles, pero el pecado está ahí y algún día no habrá más guerra, no habrá más llanto, no habrá más dolor, pero mientras tanto, donde abunda el pecado, que mire que abunda el pecado en el mundo, con casi 8 billones de seres humanos sobre la faz de la tierra, sobreabunda la gracia. Dios está ofreciendo gracia y paz para reconciliarnos con Él, para que Él nos adopte como padres, ¿verdad? Nos adopta como hijos, Él va a ser nuestro Padre y tendremos perdón de pecados y vida eterna y estaremos para siempre con el Señor. Amén. Estamos hablando de cosas muy básicas y esenciales, pero por eso es tan importante la salvación. Las personas que no creen en Dios, que no buscan de Dios, que no confían en Él, no se han reconciliado con Dios, es fácil que sean confundidos por todos los eventos y circunstancias que experimenten en la vida. Pero si cuando le conozcan, como tú y yo queremos irlo conociendo según vamos estudiando su palabra y vamos caminando con Él, entonces nuestra cosmovisión va a caer en su sitio. ¿Qué te sucede? No sé qué es, pero pita bastante duro, ¿verdad? Y ahí está mi amiguito otra vez, el zumbador. A él no le importa que yo esté aquí, tiene hambre y va a alimentarse. Gracias, Señor, porque si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Amén. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI. Le doy las gracias también a mi hermano, a su esposa, a mi cuñada, que los amo grandemente, que me permiten utilizar el patio de su casa. Obviamente no voy a decir dónde viven exactamente, ¿verdad? Porque no se divulga, porque este es tu espacio privado. Pero me permiten tener este panorama tan sereno aquí en Central Texas, el área de Texas central del estado. El estado continente tan grande como lo es California y Alaska son enormes, tienen mucho territorio. Desde este lugar estamos aquí llevando a cabo este episodio hasta el próximo episodio. Tengo que grabar ya que estoy aquí, voy a ver si aprovecho para hacer otra grabación
aquí en este lugar tan interesante, pero que también está teniendo muchas situaciones difíciles este estado, luego de lo sucedido recientemente con las inundaciones, el río Guadalupe y tantas otras cosas. El Señor nos ama, que no se nos olvide. El Señor nos ama, esperemos en Él, y no importa lo que pasemos de este lado, no se compara con la gloria venidera, porque es una promesa de Dios, que nosotros un día vamos a tener cuerpos glorificados, incorruptibles y eternos, cuerpos inmortales, y estaremos para siempre con nuestro Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Sea el Señor exaltado sobre todas las cosas. Gracias a ti por tu tiempo tan valioso, y seguimos, seguro que sí, seguimos adelante en el nombre del Señor. Y que el Señor te bendiga mucho.